Buenos días y bienvenidos un día más a Ena Harmony, un espacio para reflexionar sobre nuestro verdadero origen divino en el árbol de la vida, nuestro genoma divino. Precisamente el mes en el que estamos entrando, regido por la luna de Leo simbólicamente, se asociaba en mitos antiguos a la cuestión de la identidad. ¿Quién soy yo? La tribu de Judá se asociaba a Leo y en principio defendía la verdadera transmisión de la enseñanza de luz, aunque luego fue robada por aquellos que se hacen llamar judíos y que no lo son, como dice la propia escritura, incluso también por otras religiones, ¿no? Por eso debemos comprender realmente quiénes somos y de dónde venimos. Somos estos cuerpos humanos con su psicología destructiva y esquizofrénica, inconsciente, o somos algo más. Evidentemente, a nivel cotidiano y ordinario, estamos muy dormidos y lo que se suele manifestar es una naturaleza más bien caída, que no es lo que estamos llamados a ser, ni lo que somos. En esencia, tenemos una chispa que no es de destrucción, sino de amor auténtico y de vida plena. Pero ordinariamente estamos dominados por las fuerzas de este mundo falso, que han sido establecidas por un Dios falso también. Y es lo que debemos comprender. Es algo que se oculta en la religión porque no interesa, ya que la religión, por norma general, sirve al Dios falso y mantiene a las masas en un estado hipnótico, igual que hace la política. Por ello debemos comprender de dónde vienen nuestros genes caídos y por qué estamos atrapados. Proceden del Dios de este mundo, que es un Dios falso. Ese mismo Dios es el que se llama a sí mismo Dios y el que se pone por encima de todos. Se le conoce en mitos antiguos, de hecho los más antiguos, que son los de Sumeria, lo describen a la perfección y eso se reflejó después en las escrituras judeocristianas. Pero conviene hacerse una idea de lo más antiguo. En el mito sumerio de Atrahasis y en otros mitos de Mesopotamia se habla de los famosos hermanos Enki y Enlil. Enlil era el señor del aire, eran ingenieros aéreos, y Enki era el señor de la tierra, ingenieros de la tierra, que fueron precisamente los que, según los mitos, decidieron mezclar parte de su genoma con el genoma de criaturas de la tierra, porque supuestamente Enki era benefactor de la humanidad. Enki era el creador de Adamu, lo que se conoció como Adán en la escritura judeocristiana, que era una humanidad y que evidentemente era la imagen y semejanza de sus ingenieros. Ingenieros que, no lo olvidemos, también eran razas humanoides que se salieron del árbol de la vida para construir su propio árbol del conocimiento, porque eran científicos con grandes conocimientos de la genética, por lo cual eran capaces de hacer modificaciones sorprendentes. Y los ingenieros Enki no querían que Enlil destruyera las creaciones planetarias, porque Enlil tenía en mente destruir todo aquello que no sirviese a sus propósitos inmediatos. De hecho, después, cuando la raza adámica fue creada, por así decirlo, por Enki, supuestamente el dios Enlil, según los mitos, se enfadó porque se reproducían y no le gustaba el ruido que hacían. Esa es la razón por la que luego decide exterminarlos y
que en el mito bíblico pues aparece como Jehová Elohim provocando el diluvio. De hecho hubo varias versiones de la humanidad y muchas de ellas llegaron a adquirir un nivel tecnológico bastante avanzado, pero fueron destruidas por la naturaleza, o por la madrastra naturaleza más bien, con catástrofes que en parte fueron propiciadas por los ingenieros, tipo Enlil. Es algo que no ocurre en el árbol de la vida, donde no hay catástrofes, no hay ingenieros que modifican a los seres a su antojo. Esto ya nos da a entender que aquellos ingenieros, tanto los de tipo Enki como los de tipo Enlil, pues pertenecían al árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Fueron los primeros arquitectos que eran inmaduros, que se salieron. En la escritura se les conoce como Elohim y Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, aunque son términos genéricos, porque nosotros también somos Elohim. Elohim significa fuerzas o poderes de la naturaleza, literalmente. Por eso en el Salmo 82 se dice: Elohim sois, pero morís como humanos. Dioses sois, pero morís como humanos. Por eso cuando al maestro le echaron en cara que se consideraba a sí mismo hijo de Dios viviente, pues él dijo: ¿no está escrito en vuestra Torá, dioses sois? Y aquel a quien el Padre ha enviado, ¿le echáis en cara que diga: yo soy el Hijo de Dios verdadero? Que no se llama a sí mismo Dios, por cierto, porque Dios es un término caído, que no refleja la verdad, ya que el verdadero ser viviente no se pone por encima de nadie. Es más, en Génesis 1, si os fijáis, dice que Elohim, o Dios, dijo: creced y multiplicaos y dominad sobre las criaturas. Claro, ¿qué clase de Dios le dice eso a sus creaciones? Es un Dios bastante psicópata, ¿no? ¿Qué es eso de ir ahí, multiplicaos y dominar? Eso no tiene nada que ver con el amor. Posteriormente se habla de el Señor Dios, así se traduce, aunque en realidad los términos de Moisés eran Yud-Heh-Vav-Heh, Elohim, que son códigos cabalísticos, que hacían referencia a un conjunto de seres, algunos de los cuales eran estas entidades. No se puede decir que todo Yud-Heh-Vav-Heh y Elohim eran ellos. Solo una sección, lo que consideramos el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y fueron ellos los que pusieron a Adán en el jardín del Edén, que más que un jardín paradisíaco era un sector acotado donde había diferentes tipos de razas. Pero bueno, dejemos esa parte de momento, siendo conscientes de que nuestros genes caídos derivan de razas humanoides que se salieron del árbol de la vida y formaron su árbol del conocimiento. En cambio tenemos una chispa divina que debe desarrollarse. Esa chispa es una semilla que también fue plantada en la humanidad por seres adámicos que pertenecían al árbol de la vida. Y esa semilla se ha ido transmitiendo de generación en generación. Y el desarrollo de esa semilla es lo que se consumó, por ejemplo, en Yeshua, que así se convirtió en un arquetipo de desarrollo. Él es lo que estamos llamados a ser. Estamos destinados a ser, en este planeta caído, ungidos de conciencia universal, o Mesías, si lo queréis, células del Mesías que ayudan a los seres caídos a volver al árbol de la vida y recuperar la genética perdida. Para ello, evidentemente, debemos nacer y crecer dentro de cáscaras
modificadas, como son nuestros cuerpos humanos, con su psique caída. Pero la luz crece con más intensidad dentro de la oscuridad. Por ello recordar aquel pasaje en el que el maestro, Yeshua, les pregunta a sus discípulos: ¿y quién pensáis que soy yo? Y Simón Piedra le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del divino ser viviente, o el Hijo del Dios verdadero, si lo queréis. Y el maestro pues contesta: bienaventurado eres, Simón Piedra, pues nadie más que el Padre te ha enseñado eso. Esto es muy importante comprenderlo, porque piedra, como ya dije anteriormente en otro vídeo, pues es la conciencia bruta, que aunque permanece dormida, pues puede tener un destello de la verdad. Y como se dice, solo el Hijo conoce al Padre. Por tanto, cuando nosotros comenzamos a tener un atisbo de nuestro verdadero origen divino, es nuestro propio yo real, el Hijo divino en nosotros, el que comienza a despertar. Es así cuando comenzamos a ser el Hijo del Dios verdadero. Por eso nadie más que el Padre nos enseña la verdad. Pero el Padre debe nacer completamente dentro de nosotros. Y eso es lo que es ser ungidos con la conciencia universal, ser Mesías, que es lo que llegó a desplegar plenamente Yeshua. Como dijo Shaul, Pablo, en él mora la plenitud de la divinidad. Yeshua en aquel entonces era una manifestación plena del Espíritu divino, del alma divina y del cuerpo divino que lo llevaba adentro. Eso es lo que se conoce como Padre, Hijo y Ruach HaKodesh, o Espíritu limpio, Espíritu Santo. Era el Verbo encarnado, y así lo dice la Escritura. Era el Logos, o el Verbo hecho carne, que es la irradiación del ser manifestada en este mundo. Es la manifestación de la luz. Cada uno de nosotros también tiene esa configuración en potencia. Nuestro alma consciente, nuestro alma divina, es el Hijo, y nuestro Espíritu limpio, Espíritu Santo, es el cuerpo de vida que crece dentro de este cuerpo falso. Por tanto, estamos destinados a ser su verbo o expresión, lo que se conoce como Hashem, el nombre, pero tener en cuenta que el Dios verdadero no tiene nombre, no se llama a sí mismo Dios, y el concepto que quizá más se aproxima a su verdad es el de ser. Por eso Shaul, Pablo, en Hechos de los Apóstoles 17, les dice a los griegos que habían erigido un monumento en honor al Dios desconocido, que ese es el Dios verdadero, el Dios al que adoraban los seguidores de Yeshua. No quiere decir que se llame a sí mismo Dios, sino que el Dios desconocido de los griegos, que era el ser, el toon, lo que es, la verdadera realidad, es aquello que debe ocupar nuestro centro de atención. Y el ser se expresa con ese verbo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y esta es la clave precisamente de otro código de la Escritura que se conoce como Hijo de Adán. El maestro se llamó a sí mismo Hijo de Adán, o Hijo del Hombre, porque Adán, en su expresión cabalística, es el nombre divino, es Hashem, es la expresión del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como una impronta, una imagen, y también representa lo que es el ADN original. Por tanto, el Hijo de Adán es lo que somos cada uno cuando expresamos el ADN original del árbol de la vida. La idea viene de una imagen manifestada por el profeta Daniel. Está en Daniel 7, capítulo 7, donde el Ben Adam, el hijo de Adán, el hijo del hombre, es puesto en el trono por el anciano de los días, que sería símbolo del Padre.
pero el Hijo es el Padre manifestado en el universo. Digamos que el Adam Kadmon, el hombre universal, se expresa en diversos grados, diversos niveles, y el Hijo de Adam es pues esa expresión colectiva del Adam Kadmon. Por tanto, es una expresión divina. No quiere decir que sea un Dios para ser adorado, sino que es la expresión del ser divino, porque cuando nosotros manifestamos nuestra divinidad, somos linaje del origen divino y por tanto no estamos separados, somos células del Dios viviente. El problema de la religión fue adorar algo externo, que es exactamente lo que denuncia Shaul Pablo en Primera de Romanos, donde dice que los antiguos cambiaron la imagen del Dios verdadero y dieron culto a la creación, diciendo que Dios es un hombre o que incluso es criaturas animales, porque de hecho los dioses antiguos, los Adanes que se salieron del árbol de la vida, tenían aspectos humanoides pero con caracteres animaloides. Hay razas draconianas, reptilianas, anfibianas, incluso insectoides, que son los que se aparecen muchas veces, que la gente llama extraterrestres, y que efectivamente dan conocimientos a la humanidad, pero son conocimientos torcidos. De ellos derivan muchas religiones, incluida muchos elementos de la religión judio-cristiana y de las religiones abrahámicas en general. Y es un tema del que hablaré más en profundidad. Y de momento, pues lo voy a dejar aquí. Recordar que como hijos de Adán debemos expresar el verbo divino, que es amor incondicional, la conciencia universal, la vida plena que va creciendo dentro y la serenidad auténtica. Bendiciones.